comentar de que vamos a grabar las dos sesiones y una vez que editemos los videos se los vamos a hacer llegar. Como también la presentación que haga el hermano y amigo, compañero John Freddy, que nos va a hacer llegar una vez que haya terminado, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenidos y Sí, bienvenidas a todos. Vamos a darle inicio a este segundo encuentro de diálogos de invierno, diálogos o encuentros bíblicos de invierno, que lo hemos querido titular La fraternidad no es un hermoso sueño imposible, sino que son palabras del Papa León. Quiero invitarlos a que hagamos la oración que hicimos la semana pasada, pero esta vez yo quisiera pedirle en concreto que a Paola y, y Mauricio puedan entre los dos hacer la oración, ¿no? Una estrofa cada uno mientras los otros nos unimos en el silencio haciendo esa oración. Oración inicial de nuestro encuentro que lo hemos llamado el sueño hecho realidad. Ok, inicio yo, Mauri. Señor sí, ok. Jesús, hermano mayor y compañero de camino, hoy nos reunimos en tu nombre con la alegría de sabernos comunidad. Queremos poner en tus manos este encuentro y nuestros corazones. Tú nos has dicho que la fraternidad Pero no no es me un llame por hermoso más. sueño imposible, sino el camino real que tú mismo trazaste con tus pasos. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros en este día. Que tu palabra no pase de largo, sino que eche raíces profundas en todos y todas. Ayúdanos a romper los muros de la indiferencia y a construir puentes de confianza para que el mundo vea y crea que el amor es posible. Danos ojos para reconocerte en el hermano y la hermana y valentía para ser desde hoy artesanos de la paz y de la hermandad. Amén. Amén. Gracias. Bueno, para quienes no estuvieron la semana pasada, solo quiero hacerles recordar quién es nuestro facilitador que nos anima en nuestro encuentro. John Freddy, mayor, él es filósofo, de la especialización en estudios bíblicos, magíster en educación, doctor en teología en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, también es investigador y profesor universitario en la Universidad Uniminuto de Dios, o Minutos de Dios como la conocemos en algunos espacios, y en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Bueno, se darán cuenta que es colombiano, vive en Cali, y también quisiera comentarles que es un gran amigo y compañero del mundo claretiano, con el cual hemos compartido muchos espacios. Y él es también miembro de RIBLA, la revista de interpretación bíblica latinoamericana. Es miembro de la FEBIC-LAC, la Federación Bíblica Latinoamericana y Caribeña, donde además es el coordinador de la región o de la zona andina, que corresponde a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Y de la red teológica ética, ¿no? Hace 16 años que él es profesor, con una alta experiencia y formación permanente de comunidades en el área bíblica, y sobre todo él es también quien lleva adelante nuestros diplomados de la Federación Bíblica que hacemos junto con el CELAN sobre animación bíblica de la pastoral. Así que le doy las gracias a John Freddy por darse tiempo y acompañarnos. Bueno, y decirle que obviamente es casado, ¿no? Y hay su hija, que es su sol y su vida, su familia. John, gracias. Te dejo, te doy los permisos para que... Gracias, Jaime. Bueno, gracias como siempre por tus palabras tan fraternas, tan cercanas, tan, tan de nosotros los claretianos, ¿sí? Como sabes, pues ya no estoy vinculado laboralmente a los claretianos, pero mi corazón, como siempre lo digo cada vez que me invitan a un espacio claretiano, es claretiano. Y allí fue donde me formé,
en la palabra y para mí eso es lo más importante. Pues bueno, un gusto continuar este segundo momento del encuentro de invierno. Rezo todos los días para que llueva aquí en nuestra tierra suroccidente y a ver si después de estos talleres o de estos encuentros nos llega un poquitico de agua aquí a este lado de Colombia, en el suroccidente colombiano. Vamos a continuar este recorrido por la fraternidad ya hoy desde el Nuevo Testamento. Tuvimos la oportunidad de, bueno, de acercarnos la semana pasada desde el Antiguo Testamento y encontrar, bueno, que el gran desafío de la humanidad y de la revelación bíblica va a ser cómo el ser humano o los seres humanos nos llegamos a descubrir hermanos entre sí. El gran desafío o la propuesta del Antiguo Testamento es descubrirnos hermanos. Eso no fue difícil en el mundo judío, ¿saben? En el mundo judío, el prójimo, es decir, el vecino, el del lado, no fue difícil. Obviamente con sus más y con sus menos, como vamos a ver en el Nuevo Testamento, sobre todo digamos, la actitud un poco intolerante frente a algunas prácticas o condiciones de personas por su enfermedad, algunas cuestiones hacia la mujer. Pero creo que en el mundo judío no fue difícil descubrirse hermanos. El asunto es que se entendieron hermanos entre sí, entre ellos mismos. De ahí que era difícil que alguien distinto a pudiera vincularse a esa experiencia de salvación. En lo personal, para mí es muy desafiante el Evangelio de Lucas, porque va a ser el único evangelio, bueno, al menos de los sinópticos. Juan va a manejar otra lógica, pero al menos de los sinópticos, Lucas va a ser el único que se va a arriesgar a plantear desde la teología, que nos da tantas posibilidades, que la buena noticia y que la salvación también es para los no judíos. Es decir, que los no judíos, los extranjeros o los paganos, como se decía en el siglo primero, también tenemos chance de hacer parte de esa historia de salvación y por ende que la palabra de Dios va a ser interesante que en Lucas no se dirija al sumo sacerdote del templo de Jerusalén ni al gobernador en la provincia sirio-palestinense que gobernaba ese territorio, ni siquiera en el emperador Tiberio, que era el Hijo de Dios precisamente reconocido en ese tiempo, que incluso para el tiempo en que Lucas escribe, ya está el culto al emperador como Dios encarnado. Lucas dice que la palabra se dirigió a Juan, un hombre que estaba precisamente en el desierto. Esto para mostrarnos que Dios, dentro de la historia de la salvación, puede hacer lo que quiere, ¿sí? Y que Dios se salta todos esos protocolos y esos conductos y esas normas que los seres humanos o los grupos humanos vamos creando para dejar a otros por fuera. Y por el contrario, Dios va pensando en cómo saltarse todas esas barreras y poder llegar a todos los hombres y mujeres del mundo y por ende de la historia. Entonces va a ser interesante cómo Lucas empieza desafiando no solo al Imperio Romano, sino a toda la tradición rabínica judía que se había apoderado de ese concepto de fraternidad exclusivamente para el mundo judío, para el pueblo judío, pero que en Jesús, y Lucas muy desafiante, lo va a proponer para toda la humanidad. ¿Sí? Es decir, ya no se trata solamente de ser hermanos, como vimos hace 8 días. Ese es un primer desafío, sin duda alguna, pero ahora también se trata de aprender a vivir como familia de Dios. Y esto va a ser muy interesante porque muy posiblemente esto lo aprendió, ahora que estoy haciendo referencia a Lucas, lo aprendió Lucas de Pablo, hombre judío, como sabemos, bien testarudo, bien cerrado a la banda, como decimos en Colombia, que no daba chance de nada, pero que tras el encuentro con el resucitado cambia y abre su perspectiva. Porque así funcionaban las eclesías. En las eclesías todo mundo podía entrar, todos podían ser parte de la familia de Dios, que es ahora el nuevo desafío. Por eso no es extraño que la iglesia o la eclesía empiece en casas,
y que utilicemos el término iglesia doméstica, hoy para referirnos a las casas donde vivimos los bautizados, pero que en sus orígenes era finalmente las iglesias que Pablo iba fundando por todo el Mediterráneo y Asia Meridional. Entonces vemos aquí que el desafío ya no es solo ser hermanos, sino empezar a sentirnos familia de Dios. Es importante también empezar mencionando que ese recorrido que hicimos la semana pasada por el Antiguo Testamento nos deja una pregunta, no solo la de Dios a Caín, cuando le pregunta por la sangre de su hermano o por su hermano dónde está y por esa sangre que clama justicia, sino también yo creo que vale la pena preguntarnos a partir de ese primer encuentro de la semana anterior, si es posible una fraternidad capaz de vencer definitivamente y de una vez para siempre la violencia, la división y la exclusión. Y sobre todo hoy vale la pena hacernos esta pregunta por las dinámicas ideológicas e incluso políticas y económicas que va tomando el nuevo rumbo en el continente latinoamericano y caribeño. ¿Sí? No sabemos si de pronto esas instrucciones del mundo norteño que se van regando y expandiendo en todo el continente y que en vez de unirnos, parece ser que quisieran uniformarnos ideológicamente bajo un mismo esquema y rechazar cualquier posibilidad distinta a ese planteamiento. Yo creo que la pregunta sigue siendo válida en tanto nosotros hoy como cristianos seguimos teniendo precisamente ese desafío, que es lo que no nos permite ser hermanos, la violencia de Caín sobre Abel, la división, ¿sí?, entre hermanos y la exclusión. Este no es del grupo, este no hace parte de nosotros, no tiene el mismo color de piel, no tiene el mismo idioma, o no tiene el mismo acento, o no tiene la misma religión, las mismas creencias religiosas, no se viste igual a nosotros, etcétera, etcétera. Bien, es importante mencionar también que la respuesta que va a dar el Nuevo Testamento no es solamente una teoría. El Nuevo Testamento nos va a decir que la respuesta es una persona, Jesús de Nazaret, un judío, como dijera J.P. Meyer, este jesuita estudioso del Nuevo Testamento y de Jesús, este judío marginal, ¿sí?, porque Jesús era un judío. Sabemos por los tres evangelios, incluso por Juan también, aunque no sea sinóptico, que Jesús fue judío, que se formó en el mundo judío como debía ser. Y en el fondo creo que Jesús lo que buscaba era renovar su experiencia religiosa, nunca pensar en crear una nueva corriente religiosa. Sin embargo, pues fue tan fuerte el rechazo a esa propuesta que termina finalmente la propuesta de Jesús abriéndose paso hacia otra experiencia de fe. ¿Y por qué Jesús entonces es la respuesta a esa pregunta? Porque en Jesús vamos a ver encarnado precisamente esas expresiones, esas características o esas actitudes o gestos que nos subrayan que sí es posible la fraternidad entre las personas, que sí es posible ser familia de Dios, que no es imposible. Si Jesús asimismo lo demostró con sus palabras, con sus gestos, con sus actitudes, pues entonces lo que nosotros tenemos que hacer, como va a decir Pablo a la comunidad de Filipos, en la carta a los filipenses, es tener los mismos sentimientos de Cristo. Y si tenemos esos mismos sentimientos, pues será fácil, o al menos será posible, empezar a vivir esa nueva fraternidad. De ahí entonces que si el Antiguo Testamento nos enseñó a ser hermanos, el Nuevo Testamento con Jesús buscará enseñarnos cómo a vivir como hijos. Ese finalmente es el nuevo desafío que nos plantea la Sagrada Escritura en términos de fraternidad. Pasar de ser hermanos a ser familia, a ser hijos de Dios. Y aquí va a ser una cosa muy interesante, aunque no es el caso. Eso daría para otros encuentros, o de invierno, de verano, o de primavera, y sería un poco el planteamiento ya que va a ser Pablo, ¿no? ¿Qué significa volvernos hijos? ¿O cómo nos volvemos hijos?
Bueno, para Pablo, según la carta a los romanos, va a ser a través del bautismo. Y ese bautismo nos otorga la gracia que nos capacita para ser hijos de Dios. Y ya eso nos convierte en nuevas criaturas dispuestas a la gracia. Ojo, para Pablo es la gracia. Esto no es un mérito humano. Si algo le quedó muy claro a Pablo de su experiencia como judío, es que este asunto de la justificación no pasa precisamente por el esfuerzo humano, sino por la gracia. Es decir, Dios quiere que yo sea su hijo, Él quiere ser mi padre. Por tanto, lo que nosotros hacemos es disponernos a esa experiencia y a partir de allí empezamos a ser nuevas criaturas. De hecho, creo que no se podría ser hijo, sentirse hijo, familia de Dios, hermano del otro, si no es por la gracia. De lo contrario, pues el término familia o el término de la fraternidad seguiría circunscrito exclusivamente a los miembros de una misma familia por la sangre, por el apellido o por la familiaridad. Vamos a ver entonces cómo el Nuevo Testamento, a partir de la persona de Jesús, nos propone una respuesta, donde nos va a enseñar o a decir que sí es posible ser hijos de Dios, que sí es posible ser familia de Dios y hermanos entre todos. Demos una mirada primero un poco al planteamiento que nos hacen los evangelios, ¿sí? Donde Jesús no está pensando en una escuela al estilo de Gamaliel, como las había en tiempos de Jesús, una de las mejores escuelas de interpretación bíblica, donde las mejores familias o más pudientes, pues tenían la posibilidad de mandar a sus hijos para que aprendieran acerca de la Torá y se convirtieran luego en rabinos en sus diferentes ciudades o países. O otro tipo de escuela al estilo de los saduceos, que lo hacían más por cuestiones hereditarias o de familia. Jesús va a crear una comunidad de discípulos para mostrarnos ese nuevo rasgo familiar. Y por eso es interesante Lucas aquí, y vuelvo a poner otro detalle que hace que Lucas sea muy desafiante. Ya decíamos ahora, el primer aspecto, que Lucas propone un evangelio, una buena noticia para todos, indistintamente de que seamos judíos o no. Y el segundo elemento desafiante es que esta comunidad de discípulos va a incluir a las mujeres. Lucas no va a dejar por fuera a las mujeres. Va a ser importantísimo para Lucas que dentro del grupo de Jesús se haga mención o se visibilice a las mujeres como seguidoras y colaboradoras permanentes de esa nueva familia, de esa nueva comunidad que Jesús quiere crear a partir de estos discípulos y discípulas que empiezan a hacer, a seguir. Bueno, ¿qué hace posible entonces la fraternidad o que la fraternidad sea algo real en los evangelios que nosotros encontramos como primer bloque literario del Nuevo Testamento? Yo creo que una cosa que va quedando muy clara y para nosotros creo que ya debe estarlo en esta experiencia de caminar bíblico es que Jesús no funda una nueva religión. Esto tampoco significa entonces que no vale la religión y que no es necesaria. Claro que sí. Finalmente, aunque muchos teólogos y biblistas van a decir que Jesús anunció el Nuevo Testamento y anunció el reino de Dios y el resultado fue la iglesia, no significa que no sea necesario. Sin duda alguna, la experiencia religiosa es fundamental, pero no es el objetivo primario de Jesús. La iglesia, la religión como institución emergen después. Lo que primero hay que lograr precisamente es consolidar una comunidad de discípulos, una comunidad de hermanos y de hermanas. Lo demás vendrá después, los órdenes, los ministerios. De hecho, ustedes van viendo cómo en las iglesias paulinas y en los textos paulinos vamos cómo van apareciendo gradualmente todos los ministerios. E incluso la Sagrada Escritura no logra mencionar a todos los ministerios, los que fueron necesarios mientras escribía el canon. Luego vamos a seguir teniendo otras experiencias de organización y de servicio en la iglesia, porque ante todo nuestra iglesia es carismática, ¿sí? Es ministerial. Por tanto, es la forma como el Espíritu va hablando y va mostrando en que nosotros vamos actuando. Yo creo que hay varios aspectos clave
de este nuevo grupo que forma con Jesús, de esta comunidad que suman este principio de la fraternidad. Estas expresiones de llamar, de compartir, de caminar con ellos, va mostrando precisamente, de envío también, va mostrando precisamente lo que Jesús quiere hacer. Jesús no quiere discípulos simplemente que lo sigan y lo aplaudan todo el tiempo o que luego repitan sus máximas. No, Jesús quiere discípulos y discípulas que aprendan de él gestos de fraternidad. Me gusta tanto, por ejemplo, cuando en la última cena o en el lavatorio de los pies, como dice Juan, Jesús terminada la cena se sienta, lava los pies, todo este ritual, y luego le pregunta a los discípulos, ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Sí? Fascinante eso, porque Jesús no quiere un grupo un comité de aplausos, ¿sí? O un comité de defensores. Quiere un grupo o una comunidad de discípulos y discípulas que puedan aprender de él a cómo ser hermano de los demás y a cómo ser familia entre ellos. La novedad entonces está en que la pertenencia de este grupo, de esta comunidad, ya no depende de la sangre, aunque haya hermanos. Ustedes saben que allí hay dos grupos de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. La etnia, ¿sí? Ya sabemos que en el grupo de Jesús hay hombres y mujeres. También sabemos que hay personas de diferentes grupos étnicos y religiosos de Israel. ¿Sí? Pensémonos más en Mateo o en el parentesco. ¿Sí? Depende, sin duda alguna, de hacer la voluntad de Dios. Por eso no va a ser extraño que Jesús diga, cuando está en la sinagoga de su pueblo, que su madre y sus hermanos son aquellos los que cumplen la voluntad de Dios o la voluntad del Padre. Eso es lo que nos convierte familia, en acoger, en cumplir precisamente esa voluntad. ¿Y a dónde está esa voluntad? Sería la pregunta. Pues en Jesús, en lo que Él hace, en lo que Él dice y en lo que hoy nosotros también leemos. Con Jesús entonces la fraternidad adquiere nuevas características, ¿sí? Y se tiene que expresar en signos concretos, ¿sí? Me gusta cuando los discípulos por allá enojados porque no los quisieron escuchar, dice por allá creo que son los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, asumimos que la gente no quiere escucharlo, entonces que mande fuego y sangre por ellos. Dice Jesús, hombre, así no va a ser la cosa, ¿sí? Bueno, vamos a volver hermanos de otros o a enseñar de la fraternidad con ese tipo de signos. ¿Qué enseña mejor? ¿Qué enseña más? ¿Sí? La violencia, como la que pedían los hijos de Zebedeo, o enseña más el servicio, el perdón, la misericordia, el amor a los enemigos, o incluso la acogida al que es diferente. Recuerdo aquí la carta de Pablo a Filemón, ¿sí? Que me gusta tanto cuando le escribe y le dice a este hermano, ya no recibas a Onésimo como un siervo, como un servidor, como un esclavo, muy posiblemente, sino como a un hermano. ¿Sí? Esto es sumamente desafiante. Si uno profundiza un poco en cómo funcionaba la cultura y la sociedad romana en las provincias, no tanto en Roma era sumamente más complejo, pero en las provincias pues estaba muy bien estructurado. Y una cosa que debían mantener las provincias era la ideología del imperio. Y la ideología del imperio estaba definida principalmente por la organización de su estructura sociopolítico y sociocultural. Por tanto, un esclavo era un esclavo y punto. ¿Sí? Ahora cuando Pablo dice, recíbelo como a un hermano, no solo es eliminar esa condición de esclavo, seguramente también perdonarle la falta que ha cometido porque Onésimo huyó de esa casa. No sabemos si por maltratos, si por robo, porque robó a su amo o porque lo desobedeció, por las razones que hayan sido. Seguramente huyó para proteger la vida. Pero lo desafiante aquí es que Pablo le invite a Filemón a recibir a este hermano como a esta persona, ya no como esclavo, sino como un hermano. Por tanto, entonces la fraternidad no solamente es un discurso, no es una teoría para los evangelistas,
se expresa en signos concretos. Jesús ha sido hermano de todos aquellos que ha curado. Miren que uno cuando ve relatos de milagros o de curaciones, uno tiende a ver en eso primero el poder curativo y terapéutico de Jesús. Hombre, yo creo que Jesús era capaz de eso y más, seguramente. Pero también lo que hay en ese gesto de curar al otro, de levantarlo, de quitarle una enfermedad, un pecado, lo que hay son gestos de fraternidad. Jesús no está viendo a un enfermo, leproso, pecador, está viendo a un hermano que necesita ser restaurado. Y no hay nada mejor para restaurar que los gestos de fraternidad. Las palabras se las lleva el viento, Jesús lo tiene muy claro. Por eso más que hablar, Jesús hace. Recuerdo aquí también un poco la mención que hacía el lavatorio de los pies, donde Jesús invita a sus discípulos y discípulas, donde plantea la necesidad de que la autoridad, ¿sí? Y el poder deben convertirse en servicio. ¿Sí? La autoridad y el poder son para eso, para servir, no para servirse, no para imponerse sobre los demás. Por el contrario, la autoridad, el servicio, son formas de servicio que a veces de pronto las confundimos, ¿sí? Creo que lo mencionaba alguien hace 8 días, ¿no? eh, Cuando nos entregan las llaves del salón parroquial o nos piden custodiar este grupo o la ofrenda o la liturgia y nos volvemos guardianes muy fuertes y a veces tan celosos que no dejamos ni que otro pueda entrar o participar de ese espacio. Bueno, la autoridad o el poder que se nos dé dentro de una comunidad están para hacer, convertirlo en una forma de servicio. Como digo yo, a quien le entregan las llaves del salón parroquial, que llegue de primero, que lo limpie si es posible, que si tiene café o mate preparado antes de o té, pues mucho mejor, que no llegue de último, que no se haga esperar, que no se haga llamar, que no haga que los otros pasen frío ahí en la puerta, que mire cómo utiliza ese servicio, ese poder dado, por así decirlo, para servir mejor. Jesús entonces, a lo largo de todo su ejercicio ministerial y profético, buscará lograr transformar un grupo de seguidores en una familia. Esto es muy importante. Recuerden, y ya mencioné a los hijos de Zebedeo, y estos berracos aparecen varias veces. Por allá también la mamá pidiendo un puestico para los muchachos, algún ministerio, o al menos la dirección de algún instituto nacional o departamental. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que Jesús le va a responder a ella, no, eso no me corresponde a mí. ¿Sí? Porque estaban aprovechando la familiaridad. Recuerden que entre Jesús y los Zebedeos había un tipo de parentesco, había un tipo de cercanía consanguínea, ¿sí? Bueno, pues aprovechemos que somos parientes lejanitos y vamos pidiendo favores personales. Y Jesús recuerda, no, 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 de eso no se trata. Aquí nosotros no venimos a buscar puestos o ministerios o direcciones de departamento o cualquier otra cosa por el estilo. Nosotros somos una familia, ¿sí? No porque usted y yo seamos familia y los demás los vamos a dejar por fuera, no, aquí ese vínculo de sangre se rompe para entrar en una nueva expresión de familiaridad. Allí entonces, ¿sí? Creada una familia, es posible que la fraternidad nazca como expresión de este compartir y al mismo tiempo se vuelva la gran misión, el gran desafío. Con frecuencia converso con amigos y hermanos religiosos que me encuentro en diferentes espacios o donde me invitan o donde participo y hablamos, yo les pregunto sobre la vida religiosa, porque escucho mucho un poco la crisis que se vive ahora en las congregaciones religiosas, tanto femeninas como masculinas, y dicen, "No, hombre, es que lo más complicado aquí es la fraternidad. ¿Sí? Vivimos 5 en una casa, pero escasamente nos encontramos para comer. Y entonces, ¿dónde queda la fraternidad? Si uno se vuelve religioso, religioso es para vivir la vida fraterna. ¿Sí? Pareciera ser que es mejor estar solo. Y cuando uno pregunta, he tenido varios amigos que en los últimos años han retirado. Hombre, ¿por qué te saliste? No, pues es que allí ya no había fraternidad.
yo ya me sentía solo, pues mejor me salgo y armo una familia o algo más productivo porque estamos perdiendo esa centralidad. Creo que hoy el gran ejemplo de la vida religiosa y de las comunidades cristianas es mostrar a los demás eso que Jesús tanto señaló. Miren cómo se aman, que los demás puedan ver, sí, desde fuera, cómo nosotros dentro de la comunidad cristiana realmente nos amamos, realmente nos queremos. Es decir, que nos sentimos familia los unos de los otros. Creo que aquí hay un elemento interesante que yo lo resumiría en esto, y es que la fraternidad en Jesús adquiere nuevas características, nuevas formas de expresión donde se nos invita más a la acción que a las palabras y donde reconocemos que el poder y la autoridad dada o puesta o delegada está puesta es para el servicio, para la ministerialidad, para la solidaridad con nosotros, nunca para imponernos delante de los demás. Es un poco en una lectura muy rápida sobre los evangelios, para luego pasar un poco a cómo se vivió esta invitación a ser familia de Dios dentro de las comunidades cristianas. Listo, con Jesús, una cosa muy interesante, ahí estaba Jesús, si se presentaba algún conflicto, si se presentaba alguna diferencia, que recordarán ustedes que las hubo, ¿sí? Uno del grupo terminó traicionando a Jesús. No fue una fraternidad al 100%, porque finalmente ese sigue siendo el desafío. Yo creo que hasta el último día que estemos aquí, tendremos que seguir aprendiendo acerca de la fraternidad. Luego, ¿cómo se empieza a vivir esta experiencia de fraternidad en las comunidades primitivas? ¿Sí? Cómo en Pablo, que es una figura sin duda alguna clave del Nuevo Testamento y del origen de las comunidades primitivas. Es cierto que los primeros discípulos formaron la primera comunidad, primero en Jerusalén, donde se instalaron, donde permanecieron. Posteriormente en Galilea, sabemos que hay indicios de una comunidad allí. Y luego fuera de Jerusalén, en Antioquía de Siria. De hecho, una de las iglesias más antiguas que tenemos en el cristianismo primitivo. Pero de allí empiezan a crearse otras comunidades, otras iglesias, a partir precisamente de la figura de Pablo, que nos va a mostrar efectivamente que sí es posible vivir en fraternidad, que sí es posible ser familia de Dios. Y esto es muy importante porque lo que vamos a ver en las cartas del Nuevo Testamento o en el origen de las primeras comunidades, que sabemos que Pablo funda 48, 49 comunidades, también están las comunidades de Pedro a las que se dirige Pablo, aunque muy posiblemente las cartas de Pedro no se dirigen a una comunidad fundada por Pedro, sino más bien que es un mensaje a la iglesia de ese momento, a la que el autor llama muy bien pueblo de Dios. Sabemos de las comunidades joánicas, sin duda alguna, ¿sí? Que también son muy fuertes, sobre todo en el norte de Israel y en Jerusalén. La pregunta es, bueno, ¿cómo mantener la fraternidad cuando aparecen diferencias y conflictos? En el grupo de los 12 y de las mujeres, pues como que no había tanto problema. Sí, no se visibilizó mucho a la mujer en los evangelios, excepto Lucas que lo hace, también lo vuelve a hacer en Hechos, que nos menciona que después de la muerte de Jesús y su resurrección, había tres grupos, el de la familia de Jesús, el de los discípulos, de los 12 y el de las mujeres. Eso lo dice en el primer capítulo. De resto lo sabemos más, pero sí sabemos efectivamente que el problema no es fundar una comunidad o crear una comunidad. El asunto es cómo mantenerla después cuando está formada y aparecen diferencias y conflictos. El mismo Pablo lo vivió. Hoy tenemos una gran producción epistolar en nuestro canon del Nuevo Testamento, gracias a Pablo, pero yo diría gracias a los conflictos, gracias a tanto problema y chicharrón, como decimos en Colombia, que tuvo Pablo con las comunidades, es que tenemos una gran variedad de cartas que precisamente nos recuerdan esto. ¿Cuál es el gran desafío de las comunidades? Cómo hombres y mujeres de diferentes procedencias
culturales, étnicas o religiosas, incluso sociales, dentro de esa gran jerarquía del mundo grecolatino, aprenden a vivir la fraternidad, ¿sí? ¿Cómo entender que dentro de la celebración eucarística de la eclesía, donde fuera que se realizara, todos eran hermanos y hermanos e iguales, ¿sí? Todos tenían la misma ciudadanía, como dice Pablo en Filipenses 3:21. Bueno, aquí es importante que nosotros evitemos idealizar la iglesia primitiva, ¿sí? Que a veces podemos pensar que todo fue maravilloso, ¿sí? Que todo fue, no sé, un rosario de alegrías y festividad. No, como ustedes sabrán y habrán leído en las cartas de Pablo, también aparecen muchos conflictos, ¿sí? Conflictos de diferente índole, ¿sí? Sabemos que Lucas, de pronto en su buena intención, yo no sé si idealizó o nos propuso como modelo un estilo de iglesia, ¿sí? Para muchos, Lucas en Hechos pudo haber idealizado a las comunidades paulinas y a las comunidades primitivas, ¿sí? Pero hoy sabemos que sin duda alguna, comunidades en ese estilo podrían responder más a un ideal, a un ejemplo que Lucas querría subrayar precisamente en torno a cómo vivir esa experiencia de fe. ¿Por qué? ¿Por qué lo planteo? Porque lo que Lucas dice en Hechos, que se escribe después del año 80, se contradice con las cartas que Pablo propone, porque las cartas de Pablo son mucho anterior a Lucas. Recordemos que la primera es escrita antes del año 50 y la última hacia el año 62-64. Por tanto, Lucas todavía ni está pensando en escribir el Evangelio ni los Hechos, como para que podamos ver que esto puede llegar a ser real, ¿sí? La idealización de Lucas podría convertirse más en un ejemplo, en una invitación a cómo llegar a ser comunidades auténticamente fraternas, que han aprendido o han entendido esto de ser familia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que vemos en las cartas paulinas son divisiones, conflictos, celos, hay discriminaciones, desigualdades. Si Pablo escribió los Gálatas, la carta a los Gálatas, es porque había problemas en torno a los judíos y a los griegos, ¿sí? Entre hombres y mujeres, ¿sí? Seguramente estos nicolaitas de los que va a hablar el libro del Apocalipsis, que seguían siendo judíos, pero también, o que eran judíos y cristianos, pero que también querían ser romanos, ¿sí? Pues diferenciaban plenamente eso y querían relegar a las mujeres también en esto. Y Pablo va a decir, no, ya no son judíos y griegos, gentiles, ni hombre ni mujer, ya somos uno en Cristo, ¿sí? Bueno, eso es lo que acontece en estas comunidades reales. ¿Qué sucede en comunidades reales? Problema, conflictos, ¿sí? Porque lo venimos viendo desde la primera pareja del Edén, de la primera pareja y la primera familia. Lo estamos viendo que eso viene desde el Edén. Eso no ha desaparecido, ¿sí? Seguimos teniendo los conflictos, pero también seguimos teniendo la invitación a aprender a superar precisamente esos conflictos y a convertirnos en verdaderas comunidades de fraternidad. Bueno, en esos conflictos es donde está la riqueza del Nuevo Testamento. Lo que decía ahorita, es gracias a estos conflictos que se dan la gran literatura paulina que hoy es objeto de estudio nuestro, porque esa literatura precisamente es la que nos va a enseñar que la fraternidad no consiste en eliminar diferencias, consiste en aprender a vivirlas desde el Evangelio. Me encanta aquí la carta a los filipenses. Cuando Pablo, bueno, escribe una carta, eh, es casi seguro que el origen de la carta es de una u otra forma, o podría haber, hay dos razones. Una, el conflicto interno que hay en la comunidad. El problema entre lideresas, que aquí son mujeres las lideresas, entre Evodia y Sintique, dos formas de liderazgo. Y viene la segunda, esas formas de liderazgo, pues de una u otra forma obedecen a la problemática que está viviendo la comunidad. Una cosa ha llevado a la otra. La problemática que hace que entren en tensión las dos visiones de liderazgo y viceversa. Pablo entonces, desde la prisión, está en Éfeso, por allá en una mazmorra subterránea,
parece ser que saliendo de una situación de enfermedad muy fuerte, muy posiblemente una neumonía que le ha dado, tanto que afectó incluso al mismo Epafrodito, que fue enviado por la comunidad para ayudar a Pablo mientras estaba en la prisión, pues Pablo empieza a escribir la carta y pone de manifiesto en el primer capítulo de esa carta, bueno, cómo se puede resolver ese conflicto si ponemos los ojos en Cristo. ¿Cómo se ha comportado Cristo? ¿Cómo ha sido Cristo? ¿Cuál ha sido su comportamiento? Luego en el capítulo 2 Pablo se va a poner como ejemplo. Él también, un hombre de muchos conflictos, pues aprendió a superar eso. Y luego en el capítulo 3 la invitación general a cómo los cristianos deben vivir a partir del ejemplo de Jesús y de Pablo. Y luego el capítulo 4 ya aborda la problemática. Entonces, frente al conflicto que hay entre Bodes y Sintique, pues confío en que lo puedan resolver. ¿Por qué el apóstol termina así el capítulo 4 o plantea el capítulo 4? Porque ya dio las instrucciones en el capítulo 1, 2 y 3. Si leyendo esos primeros capítulos, ¿sí?, no logran encontrar una solución al conflicto, pues seguramente es porque no han entendido de qué se trata el Evangelio. Confiamos en que lo resolvieron, ¿sí? Pues aquí está la riqueza precisamente del Nuevo Testamento y de los conflictos en el Nuevo Testamento, que dieron la posibilidad para enseñarnos a recordar esto de la fraternidad y que no consiste en eliminar diferencias, es como las vivimos desde el Evangelio, cómo aprendemos a vivir con las diferencias. Y si no aprendemos, pues nos toca hacer como Abraham y Lot, ¿sí? O sea, usted se va a ir por acá con los suyos y yo me voy por acá con los míos. Pues como el conflicto no se puede resolver, pues sigamos siendo hermanos, pero cada uno por un camino distinto. A veces separarse también puede ser una alternativa. O como José y sus hermanos, seguramente necesitaremos de esos ires y venires, de esas tensiones, hasta que finalmente aprendamos a resolver el conflicto, nos perdonemos, nos abracemos y ahora sí querramos empezar a vivir todos bajo el mismo techo. Veamos tres ejemplos un poco de esto que estoy hablando a la luz del Nuevo Testamento y sobre todo de las cartas paulinas. Podría hablar aquí un poco de toda la literatura epistolar, pero he querido mirar solamente a Pablo. Miremos, por ejemplo, Corinto. Ya mencioné un poco Filipenses, creo que podemos pasarla, pero miremos Corinto y Gálatas. Ya saben ustedes pues que Corinto fue una de las iglesias muy queridas por Pablo, ¿sí?, pero también de las que más problemas le trajo. Yo creo que Pablo quiso a todas las comunidades que fundó, sin duda alguna, pero permaneció mucho tiempo en Corinto. Hay varias razones. Algunos dicen es que era su entrañable comunidad. Otros no, es que fue su primera parroquia, por así decirlo. Y todos quieren primero más su primera parroquia, la recuerdo. ¿Sí? O tres, pues fue la iglesia que más problemas le dio. Yo diría que puede ser todas las anteriores, pero me iría más por la C. ¿Sí? Una que más dio conflictos. Efectivamente era de las más grandes, de las más fuertes, de las más bien acomodadas dentro de la sociedad. Muy generosa Corinto, económicamente hablando, muy solidaria con las otras iglesias, pero también fue una iglesia que fue ganando en autonomía, ¿sí? Al punto que llegó un momento en que prescindió de la autoridad de Pablo y prácticamente lo sacó de la comunidad, sacó a su fundador. Bueno, estamos ante una comunidad con divisiones, una comunidad que tiene competencia, hay gente muy buena en Corinto, muy capaz, que ha sido instruida por Pablo, divisiones de diferente índole. Corinto, como es una ciudad ísmica, que estaba allí en ese istmo, por donde transitaba gran parte del comercio de Asia Meridional, o lo que hoy conocemos allí como ese Medio Oriente entre Europa y Asia, pues efectivamente también tenía un asunto cultural, se encontraban muchos cultos, muchas expresiones de fe, etcétera, muchas formas de vivir, ¿sí? Bueno, eso genera división porque difícil es olvidar ese tipo de cosas y renunciar a ellas. Y el otro asunto era que también era una ciudad muy próspera, ¿sí? Económicamente muy bien posicionada, de las mejores en la región a nivel económico, y pues eso también generaba desigualdades entre ricos y pobres, ¿sí?, que pertenecían a la misma comunidad, pero donde los pobres se sentían
Amén. Bueno, ¿qué hace Pablo para abordar la problemática? Corintios, 1 Corintios 2. ¿Sí? Pablo va a decir, mire, no nos veamos como sujetos individuales. Por el bautismo hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. Hemos sido incorporados a su iglesia. Por tanto, todos formamos un solo cuerpo. Aquí no hay lugar para las divisiones, no hay lugar para la competencia, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, no, de Pedro, no, somos de Cristo, ¿sí? No hay lugar para las desigualdades entre ricos y pobres. Si realmente nos sentimos hermanos y hermanas por el bautismo, pues no hay lugar para ninguno de ese tipo de expresiones. Estamos llamados, sin duda alguna, a recordar que todos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y con eso entonces Pablo busca resolver un conflicto que sin duda alguna era muy complejo. Luego, obviamente recuerden que esto viene después de que Pablo pelea con la comunidad, ¿sí? Luego va a venir la segunda carta a los Corintios, que es la carta de las lágrimas, donde Pablo pues se reconcilia con la comunidad. Dice que así como Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, pues por Cristo ellos están llamados a la reconciliación y al perdón, ¿sí? Pero creo que es una forma majestuosa, maravillosa, recordar que si todos están bautizados, todos forman un solo cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia de Cristo, de Jesús. Ya mencionamos a Filipo, me acordaba que estaba aquí este ejemplo en las dos formas de liderazgo. Bueno, lo que Pablo va a señalar es eso, mire, el ejemplo que les he dado en el capítulo 1, 2 y 3 les ofrecen elementos para que ustedes se reconcilien, para que no pierdan la comunión, ¿sí? Eso debe estar por encima de los intereses personales de la comunidad, lo que señalábamos ahorita. Si se me entrega una autoridad, un liderazgo, un acompañamiento, pues eso es para la comunión, eso es para el servicio, nunca para imponernos a los demás. Y también mencionaba ahora el asunto de la iglesia de los Gálatas, a la comunidad de los Gálatas, problemas de, pues, de raza, ¿sí? Problemas étnicos, ¿sí? Bueno, Pablo va a hacer una cosa sumamente interesante, ¿sí? Y lo va a hacer a modo de pregunta, ¿quién pertenece realmente al pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Solo los judíos? ¿O también los gentiles? ¿Sí? ¿O las o mujeres? ¿O los hombres? ¿O las mujeres por medio de los hombres? No, para Pablo, y lo va a decir muy claro en su carta, ¿sí? Todos somos uno en Cristo, ¿sí? En Cristo todos somos uno, ya no hay diferencias, porque el bautismo nos ha regenerado, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho nuevos para Cristo. Esto es una forma precisamente de ir resolviendo. Estos son problemas muy graves, ¿sí? Hoy ya no tenemos esos problemas de raza, seguramente. Ya no hay conflicto por eso, ¿sí? De pronto sí, conflictos por temas de estilos de liderazgo, de pronto sí, divisiones por posturas, a veces puede que la competencia también entre allí, como en Corinto, asuntos económicos y demás. Bueno, todos estos conflictos dieron pie para que Pablo escribiera sus cartas e intentara o buscara la mejor forma de invitar a la comunidad a no perder la fraternidad, que eso no fuera una excusa, o lo económico, o lo cognitivo, o lo socio político, o lo étnico, o lo religioso, no se convirtiera, o las formas de liderazgo no se convirtieran en formas de exclusión o problemas. Por el contrario, pues se aprendiera a partir de la experiencia de fe a cómo abordar este tipo de situaciones. Esto es muy importante porque solo aquí rápidamente con estos ejemplos podemos ver que la iglesia aprende que la unidad no significa uniformidad, ¿sí? En la diversidad está la verdadera riqueza. Pablo nunca buscó uniformar a las iglesias. De las 48 comunidades que fundó, a solo una le pidió usar el velo, que ya lo mencionaba hace 8 días, ¿sí? Las otras 47 nunca usaron velo. Y hoy hay gente que se lo quiere imponer a todos los demás, sobre todo a las mujeres.
Y eso tenía un contexto, tenía un origen, había un, de fondo un asunto cultural en Corinto. Solo en la iglesia de Corinto se recomendó usar el velo para las mujeres, para que no fueran confundidas con prostitutas sagradas que se maquillaban, usaban el cabello largo, para que no confundieran las mujeres cristianas con prostitutas sagradas. ¿Sí? Hoy no tenemos eso. Por tanto, pues hoy no sería necesario. Ahora, y si alguien lo quiere usar, pues que lo use, pero que no piense que los demás tienen que usarlo también, porque no es un asunto bíblico, no es un asunto teológico, fue un asunto orientativo para una cuestión pastoral muy puntual de la iglesia de Corinto. No así en Gálatas, ni en Filipos, ni en Éfeso, ni en Tesalónica, ni en ninguna de las otras iglesias fundadas por Pablo. ¿Por qué? Porque se trata de aprender que la unidad no es uniformidad, es cómo valorar la diversidad, porque allí es donde está la verdadera riqueza. ¿Sí? Uniformarnos todos, bueno, seguramente que a alguien le puede gustar y si en una comunidad funciona, pues adelante, pero no tiene que ser un requisito para todas las personas, no tiene que ser una forma de regla de vida, que lo normativo o lo orientativo no se convierta en una norma bíblica o teológica porque no tiene su sustento. Y eso sí es necesario precisarlo y diferenciarlo. Y pues bueno, vamos allá al último ejemplo, un poco para abrir también el espacio de diálogo y de compartir aquí entre nosotros. Me gustaría ir un poco a la Nueva Jerusalén o a lo que conocemos también como el libro del Apocalipsis. En lo personal, pues es el libro que más he estudiado, yo creo que en los últimos 8 o 10 años, y que le he dedicado bastante tiempo a este texto y que me ha servido mucho para proponer una teología de la ciudad que vengo planteando en mis reflexiones escriturales. Bueno, ¿hacia dónde camina la fraternidad cristiana? Sobre todo en un escenario urbano. Recordemos que la ciudad de Jerusalén se plantea en términos del urbano y una megaciudad, como decía hoy un grupo que acompañé en Ciudad de México de manera también remota. ¿Sí? ¿Hacia dónde camina la fraternidad en el libro del Apocalipsis? Hacia el mundo urbano, donde es más difícil vivir la fraternidad en los pequeños pueblos, en las veredas, en el mundo rural, es mucho más fácil que en los contextos urbanos, donde la desconfianza, donde la prevención, donde el pasar más bien desapercibido, el no ver, el no mirar, pues se puede convertir a veces en la regla o en la norma para sobrevivir y evitar conflictos o problemas. Bueno, desde esa lectura del Apocalipsis, yo creo que es importante hacer una lectura distinta a la que habitualmente se ha hecho. La lectura suele ser desde la catástrofe, ¿no? Un libro terrorífico. Cuando yo era muchacho decían que el Apocalipsis, quien leía el Apocalipsis se volvía loco. Bueno, yo creo más bien que no se entendía nada, ¿sí? Porque yo hice el experimento a los 14 años de leer el Apocalipsis y efectivamente no entendí nada, ¿sí? No comprendí nada de lo que allí se mencionaba. Me parecía que me hablaran en chino o en árabe, ¿sí? No, yo creo que es necesario empezar a hacer otra lectura distinta del Apocalipsis, ¿sí? Una lectura urbana, una lectura eh, teológica de la ciudad sería, o incluso de la vida comunitaria cristiana en el mundo urbano, sería mucho más interesante. Porque miren una cosa, ¿no? La Biblia empieza en un jardín, pero termina en una ciudad, que es donde vivimos hoy. Según los cálculos estadísticos, aproximadamente en el tiempo actual, casi el 70% de la población vive en ciudades y se calcula que para el año 2050 el 97% de la población del mundo, que podría estar entre los 12.000 y los 13.000 millones de habitantes, va a vivir en ciudades. Solo el 3% viviría en el mundo urbano.
Bueno, aquí viene un desafío, ¿sí? Si nuestras ciudades actuales son grandes, pues les cuento que las proyecciones señalan que para el 2050 van a ser el doble o el triple de grandes. ¿Y esto qué subraya? Pues que sigue habiendo muchos desafíos en torno a la fraternidad. Es cierto entonces que la Biblia comenzó en un jardín, con Adán, con Eva, con Caín, con Abel, con una familia de cuatro. Bueno, hoy hay familias de uno, como la mía, o incluso de dos y gaticos y perritos, ¿sí? Pero lo cierto es que en la misma Biblia termina en una ciudad donde hay miles, cientos o incluso millones, como hay en Santiago hoy, como hay en Bogotá, o en Cali, o en Río de Janeiro, o en Ciudad de México, o en cualquiera de las capitales de nuestras ciudades latinoamericanas y caribeñas. Si fue difícil la fraternidad entre cuatro, imagínense cómo puede ser la fraternidad entre millones, ¿sí?, de personas. Bueno, esta ciudad de la Jerusalén, que es el ejemplo, sin duda alguna, yo creo que no pudo haber cerrado la literatura bíblica con un mejor ejemplo si quería hablar de una ciudad que hablar de Jerusalén, ¿sí? Una ciudad milenaria, histórica, con unos grandes sentidos teológicos, muy codiciada por todos los imperios de la antigüedad, para muchos la puerta de entrada a Medio Oriente y a Asia. Bueno, esta ciudad en el Apocalipsis está llamada a vivir en la reconciliación permanente, donde Dios habita en medio de sus habitantes. Esta es una ciudad invitada a la reconciliación permanente. Nada fácil, por cierto, esto de la reconciliación, tan difícil a veces. Recordarán el ejemplo de la semana pasada de la bicicleta que se robaron hace 35 años en un barrio de mi ciudad y que ya ni se sabe quién se la llevó, pero que sigue siendo motivo de división de una comunidad. Bueno, ¿qué caracteriza entonces a esa ciudad que está llamada a la reconciliación permanente? Siempre me gusta poner esta imagen, me gusta explicarlo. Bueno, tengo varias, pero esta que puse hoy para ustedes, que tendrán en la presentación, es una foto de Seúl, la capital de Corea del Norte, de Corea del Sur. ¿Por qué la pongo? Porque en esas cosas inoficiosas que uno a veces tiene cuando está escribiendo, investigando, pues encontré que el tamaño de la ciudad de la Nueva Jerusalén, que aparece en el Apocalipsis, podría ser equivalente a los kilómetros cuadrados que tiene hoy la ciudad de Seúl, ¿sí?, o Singapur, en el sur de Asia, ¿sí? Por eso pongo esta imagen. O sea que el Apocalipsis nos está hablando de una ciudad futurista, de millones de personas. Se calcula que de 20 a 21 millones de personas viven en Seúl. Si el Apocalipsis está hablando de una ciudad tan grande, porque nos está desafiando sin duda alguna. Pero miren lo interesante de esta ciudad. Primero, esta ciudad tiene unas características que hoy tendríamos que pensar y leer desde nuestro contexto urbano actual. Primero, una ciudad abierta, ¿sí? Una ciudad abierta. Hoy que se está pensando en levantar muros en todas partes, una ciudad abierta, para que todos entren. La muralla que describe el vidente de Patmos en Apocalipsis tiene 72 metros para cubrir, ¿sí?, una ciudad del tamaño de Seúl. Además de eso, es una ciudad que no tiene templo. ¿Sí? Ya no se necesita templo porque Dios vive en medio de ella. Dios convirtió esta ciudad en el Apocalipsis en un lugar sagrado. Dios desciende para vivir en la ciudad. Una ciudad donde no hay llanto. Pongo Seúl también porque ahora por asuntos de mi profesión también como pedagogo vengo analizando y estudiando mucho el sistema educativo coreano, ¿sí?, en el cual pues hemos admirado durante mucho tiempo los educadores, pero hoy estamos encontrando que es un sistema que se estructuró tanto, exigió tanto a sus estudiantes, que hoy
pues está siendo muy cuestionado, sobre todo por la alta tasa de suicidios de los jóvenes coreanos, el desgaste de los jóvenes coreanos, el desinterés por ejercer sus profesiones, después de haber pasado 20 años o más dedicados a estudiar 14, de 13 a 15 horas diarias, ¿sí? No lo digo yo aquí solamente, sino que lo he venido encontrando incluso en educadores coreanos que también están reflexionando precisamente lo que está aconteciendo, lo que ha venido aconteciendo con ese sistema educativo, ¿sí? Bueno, una sociedad donde ya no hay llanto, ¿sí? Llanto porque ya nadie muere, ya nadie sufre, ¿sí? Donde no hay muerte, ni suicidios, donde no hay dolor. No solo es una ciudad abierta para todos, es una ciudad donde aquello que nos hace sufrir desaparece. ¿Cómo superar el sufrimiento de nuestras ciudades? Entre más grande, más complejo el asunto. ¿Cómo llegar a superar el dolor de tantos hombres y mujeres que viven en la calle, que no tienen que comer o que viven a expensas de la delincuencia? O los que viven la depresión. No sé si enteraron del joven futbolista sudafricano que se suicidó este fin de semana después de jugar el mundial. La depresión, dicen que el asunto puede ir por depresión. En esas ciudades tan grandes donde solo se ven lucecitas y uno toma la foto para la postal, ¿qué hay en esas pequeñas lucecitas? O donde no hay lucecitas. ¿Qué tanto sufrimiento, qué tanto hay, llanto hay? Bueno, ¿por qué en la Nueva Jerusalén ya no hay eso? Porque Dios ha convertido esa ciudad en un templo. Y en un templo no puede haber eso. Tiene que haber alegría, tiene que haber entusiasmo, tiene que haber felicidad. Segundo, una ciudad donde Dios habita con la humanidad. Yo estoy convencido de que Dios vive en nuestras ciudades. Hay un libro del profesor, del padre Carlos Gali, Dios vive en la ciudad, se llama así el libro. Estupendo, del año 2014, de la editorial Agape. Dios vive en la ciudad, eso lo tenemos que afirmar, no preguntar, Dios vive en la ciudad, no, Dios vive en la ciudad. Ahí es que encontrarlo en medio de todo ese bullicio, del ruido, del ir, del venir, de las ocupaciones de la gente. Hay que encontrarlo, porque Dios está allí. Dios incluso está fuera de su ciudad. Eso lo enseñó el profeta Jeremías cuando le escribe a los exiliados en Babilonia en el capítulo 29, versículos 1 al 28. Dios vive, incluso en Babilonia, donde ustedes están sufriendo, allí también está Dios. Dios vive en la ciudad. Hay que encontrarlo, porque Él está en medio de nosotros. Dios vive en nuestras ciudades. Está hablando, está llamando a esas experiencias de fraternidad con el otro, con el que más sufre. Tercero, una ciudad donde confluyen pueblos, lenguas y naciones. No hay muros, no hay murallas, donde las puertas permanecen abiertas. Hoy, tan complejo que es el asunto de seguridad, ¿no? Y hoy tenemos conjuntos residenciales, en Colombia le llamamos conjuntos o unidades, con porterías, con guardas de seguridad, con cámaras de vigilancia, con cercas eléctricas, hasta con perros guardianes, ¿sí? Y el Apocalipsis nos habla de una ciudad donde todos los pueblos llegan, donde las lenguas y las naciones se encuentran, donde las puertas permanecen abiertas. Me decía alguien una vez, me decía, ¿usted sabe cuándo una casa es habitada por chinos, la de la China? Y no, ni idea, ¿porque hay letras chinas? No, porque todo le ponen reja, me decía, porque a todo le ponen reja. Entonces le decía, no, pues en la ciudad donde yo vivo, todos somos chinos, porque en mi ciudad todos los conjuntos y las ventanas y las casas tienen rejas por todos lados, ¿sí? Bueno, una ciudad donde las puertas permanecen abiertas. No sé si las de las casas podríamos pensar hoy, pero de pronto donde las puertas de la iglesia
o donde el que llega pueda encontrar una puerta abierta para comer, para dormir, para descansar, para encontrarse, para reponer fuerzas, para luego continuar el camino. En una ciudad así, la fraternidad alcanza su plenitud porque ya no existe la exclusión y la creación deja de ser destruida para participar de esa comunión. Una ciudad abierta, una ciudad donde Dios habita, una ciudad donde todos llegan y las puertas permanecen abiertas. Así es posible la fraternidad. Así es posible alcanzar la plenitud, porque ya no excluimos, porque ya no destruimos más la creación. ¿Cómo aprender a vivir en esta armonía, donde no se imponga el cemento, ¿sí? Donde no se imponga el acero, sino que también pensemos precisamente ecológicamente en el diseño de nuestras ciudades? ¿Por qué? Porque no podemos perder la comunión. Voy a compartirles también ese texto en la presentación ahora que lo recuerdo, un texto que escribí, mi primer texto sobre teología de la ciudad, precisamente, eh, donde hablo de que el gran desafío hoy de las ciudades no es tanto que todos se vuelvan cristianos, ojalá, pero si no se logra, al menos que no perdamos la comunión entre seres humanos, que nos veamos como seres humanos, que nos reconozcamos como tal y para que juntos nos ayudemos, para que no nos sintamos que no todos somos humanos o que esos son extraños o que esos son diferentes. No perder la comunión es no perder la humanidad. Hagamos entonces un paralelo, ya un poco como para ir cerrando en estos últimos minutos y terminar un poco con dos ideas, con cuales me gustaría de pronto abrir el espacio para la conversación. Yo creo que hemos hecho un ejercicio aquí en estos dos encuentros de invierno con el tema de la fraternidad, que nos ha permitido un poco mirar como paralelos, ¿no? O puntos de encuentro, puntos comunes que nos va planteando precisamente la Sagrada Escritura en términos de la fraternidad. Bueno, hemos pasado del Edén a la Nueva Jerusalén, ¿sí? Del jardín, del mundo rural al mundo urbano, al mundo citadino. Son los dos polos que nos ofrece la Escritura, porque yo creo que en esa clave hay que leer también la Biblia. Bueno, hemos pasado de la primera pareja de Adán y Eva, de dos nomás, que tiene su conflicto, a una multitud innumerable que nos dice el libro del Apocalipsis. Muchos, dice que vio el vidente. 144.000, es decir, la totalidad de la humanidad. Recuerden ustedes que el 144.000 surge de la multiplicación de 12 por 12 por 1000. Es la plenitud del pueblo de Dios, ¿sí? Es decir, la humanidad entera. Pasamos de una pareja a una multitud que nadie puede contar, que es lo propio de los mundos urbanos, ¿sí? Multitudes, llenando los metros, los sistemas de transporte, los centros comerciales, las escuelas, las universidades, los hospitales, los conjuntos residenciales, los parques, las calles, los museos, ¿sí? Gente por todos lados. De un río, como el que había en el Edén, a un río de agua viva. Mire que se sigue manejando la figura también, es interesante. De un río que era solo para el Edén a un río de agua viva, en el que la gente puede tomar porque se nutre. Aquí yo veo precisamente esa invitación a lo ecológico, ¿no? A veces muchos de nuestros ríos en nuestras grandes ciudades ya contaminados, que han sido convertidos incluso en cañerías, prácticamente, ¿sí? Bueno, de un río que nutre un jardín a un río de agua viva que cura una ciudad. Hay una iglesia aquí en Colombia que se llama Ríos de Agua Viva, ¿sí? Y cuando uno busca información sobre la iglesia, su propósito es eso. Ellos dicen, queremos ser una fuente de vida para todos los que habitan en esta ciudad. Es el poco como el objetivo de ellos. El Apocalipsis nos plantea una ciudad con un río de agua viva, que todo el que la necesita la consume. Y creo que todos necesitamos tomar agua, ¿no? Incluso los animales, las plantas, todos necesitamos un agua que cure,
¿Qué puede ser un río hoy de agua viva para tantas personas sedientas de compañía, de cercanía, de amistad, de alimento, de esperanza en nuestras comunidades urbanas? Y de un árbol de la vida a un árbol que sana a todas las naciones. La escritura empieza hablando de un espacio chiquitito, un jardín, para que llegue luego a una gran ciudad que se transforma, porque la intención es impactar, beneficiar a miles, a millones, a todos, si es posible. No se trata entonces de un regreso al origen. Yo vengo sosteniendo que ya no es posible, ¿sí? Y más por las perspectivas que tenemos ahora de proyección, de crecimiento y de expansión del mundo del urbano. Es más bien una creación que se lleva a su plenitud. Imagínense la plenitud de la creación en una ciudad como Santiago, o como Antofagasta, o como Valparaíso, o como muchas otras que hay en Chile. Una ciudad, ¿sí? Que es plenitud de la creación de Dios. Ya nosotros hacemos los edificios, pero no perdemos la armonía. Esto es lo que nos invita es a no perder la armonía con la creación. Ya no solo edificios, ya no solo carreteras. Hay que pensar también en las personas. Bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué termina así la revelación? Porque la esperanza cristiana no consiste en escapar del mundo. El cristianismo no escapó del mundo, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. A veces llegan propuestas religiosas que proponen eso y que le presentan eso a las personas. Hoy leí un caso por allá de una asociación de fieles femenina bastante complejo en este momento en Madrid, en España, ¿sí? Las hijas del amor misericordioso, creo que se llaman, ¿sí? Muy complejo y dediqué una buena parte de la mañana a leer, a instruirme sobre el caso que está ahorita ya en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, no se trata de escapar del mundo, como ponen algunos hermanos en algunas congregaciones, sus experiencias de fe. No, no, no. El mundo tampoco es malo. Créanme que si el mundo fuera malo, Dios no hubiera enviado a su Hijo para salvar. Eso lo dice Juan, no lo dice John Fred. ¿Sí? Capítulo 3. Amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvar. O sea, Dios vio algo bueno en este mundo. Dios ve algo bueno en esta creación e incluso en lo que nosotros hemos hecho a pesar de todo lo que hemos cometido. Dios sigue viendo algo bueno. Si no, ¿para qué iba a entregar a su Hijo? Pues se ahorra ese sufrimiento, ese dolor. La esperanza no consiste en escapar del mundo, consiste en esperar una humanidad plenamente reconciliada con Dios, consigo mismo y con toda la creación. Y aquí que mi planteamiento en el tercer texto que he escrito sobre teología de la ciudad, también lo puedo compartir, está en una revista académica aquí en Colombia, y es que nuestra experiencia de fe también tiene que tener una connotación política. ¿Cómo ayudamos nosotros como cristianos a esto? A que la humanidad se reconcilie con Dios, consigo mismo, con toda la creación. Nosotros tenemos que participar en la vida política. Tenemos que hacerlo porque desde allí es donde empiezan también los grandes cambios que nuestras sociedades necesitan. Tenemos ese desafío, no escapar del mundo, sino meternos dentro del mundo. Yo sé que Juan dijo otra cosa, ¿sí? Y nos invitó una cosa es no sentirnos del mundo y otra cosa es vivir dentro del mundo. Nosotros vivimos aquí para continuar la obra de salvación de Jesús, porque seguimos viendo cosas buenas en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, en los espacios donde vivimos. Ahí podemos ver entonces, pues, esos paralelismos que nos va mostrando en efecto, pues, hacia dónde nos podemos ir moviendo. Cierro yo con dos ideas que dejo un poco para el diálogo también y la reflexión aquí grupal en este último tramo de nuestro encuentro. La Biblia comienza con dos hermanos incapaces de vivir juntos, Caín y Abel, y concluye con una multitud de pueblos reunidos alrededor de Dios en el Apocalipsis.
Ya no son dos, ahora son miles, millones. Entre esos dos extremos se desarrolla la historia de la salvación, la paciente pedagogía con la que Dios enseña a la humanidad a vivir como una sola familia. Miren esto, la paciente pedagogía con la que Dios nos enseña a vivir como una sola familia. Los dos primeros hermanos no pudieron hacerlo. Hoy estamos llamados a hacerlo. Cuando somos miles, somos millones de personas. Estamos llamados. Esa paciente pedagogía de Dios sigue estando aquí en la Sagrada Escritura. Aquí está, presente. Sigue mostrándose. Sigue se dando a conocer esa pedagogía de cómo vivir como una sola familia. Y segundo, segunda idea, la fraternidad no es únicamente un valor moral ni una estrategia para mejorar la convivencia, algo que uno le dice a los chicos en el colegio o en la escuela, que es también un espacio sin duda alguna privilegiado para la fraternidad. Es la vocación más profunda del ser humano porque nace del corazón de Dios. Ser hermanos, ser familia. Cada comunidad cristiana está llamada a convertirse en un signo anticipado de esa nueva Jerusalén. Es decir, estamos llamados a convertirnos en una familia donde nos sentimos hijos, nos descubrimos hermanos y vivimos como tal. Yo pienso, en esto termino, mi estudio que he hecho del Apocalipsis, yo pienso que cualquier ciudad puede ser la nueva Jerusalén, ¿saben? Si logra responder al llamado de fraternidad que pide esa ciudad. De hecho, yo no digo que estoy seguro, pero muy convencido de que el vidente de Patmos está escribiendo, cuando habla de la Nueva Jerusalén, está pensando es en Éfeso, porque él está por allí. Si no está allí, conoce muy bien la ciudad. Él está pensando en esa ciudad. Muy seguramente no conoce Jerusalén. Además, seguramente ni la vio en su esplendor, porque ya estamos hacia el año 100, 110 y Jerusalén está destruida desde el 70. Sabe lo que Jerusalén significa, porque ha leído el profeta Isaías seguramente, ha leído el Evangelio de cómo Jesús llegó allí, pero seguramente está pensando en Éfeso. Creo yo que cualquier ciudad que logre responder a ese llamado a la fraternidad se convierte en una nueva Jerusalén. Bueno, pues hasta aquí, no sé, Luces, me gustaría escucharlos, estas dos ideas finales, ¿sí? Que, bueno, no sé,